Bueno, Oscar, no te quiero hacer perder tiempo porque tampoco quiero repetir la cantidad de notas que se hicieron entre que apareció el informe de CADE sobre superproducción de tabaco y hoy, ¿verdad? Que incluso te afectaron a vos, digamos, te entrevistaron a vos también, ¿verdad? Incluidos nosotros. ¿Qué parte del informe de CADE a ustedes en tributación no les cierra cuando ellos dicen, bueno, esto está generando un X excedente que no está declarado y que tiene que ver con tributación? Bueno, en primer lugar, Enrique, nosotros tomamos el informe como un insumo muy importante y un estudio serio. Definitivamente nosotros no en ningún momento cuestionamos la metodología ni tampoco cuestionamos al instituto en cuanto a lo que corresponde al estudio en sí. Pero el miércoles cuando vos me llamabas bien temprano, estábamos conversando, todavía no hicimos el análisis profundo del informe. Nosotros teníamos, era una lectura así previa y todo el equipo económico que está trabajando en tributación, hay una asesoría económica, y el área de control, de fiscalización también verificó todo eso. Entonces lo que yo les pedí a ellos es que verifiquen los números y que contrasten con la realidad, porque cuando uno dice que hay una posible evasión de 400 millones de dólares por año, estamos hablando de mucho dinero y de dinero que tiene que ser para el Estado. Entonces evidentemente lo tomamos con mucha seriedad ese informe. Hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Uno que es el volumen de lo que ellos estiman que se produjo Volumen de producción. Volumen de producción, ¿verdad? De lo que ellos dicen como demanda, ¿verdad? Estamos hablando del 2008, creo que el estudio, hasta el 2019. Perdón. Y después está lo que se declaró ante la Administración Tributaria, ¿verdad? Y eso lo que se declaró ante la Administración Tributaria era 364 millones de cajetillas supuestamente, cuando en realidad nosotros tenemos un número diferente. Porque cuando CADEP el año pasado nos había solicitado el informe, nosotros le respondimos sobre lo que se pagó en concepto del impuesto selectivo al consumo y también de otros impuestos. Y ellos sacaron un estimativo, un promedio, utilizando un tipo del valor de la cajetilla que uno compra en el supermercado o compra en el kiosco. Y ahí es donde hubo la equivocación a nuestro criterio, Enrique, porque sobre ese valor no se paga el impuesto, uno. Y segundo, si uno hace esa división, se va a encontrar, porque ellos a través de esa división dicen, pagamos 300 mil millones de guaraníes, ¿verdad? El sector cigarrillo pagó 300 mil millones de guaraníes, ponerle en un año. Y si eso vos dividís por el promedio del precio que ellos utilizaron, que es 5 mil por ahí, más o menos, te sale mucho menos la cantidad de cajetillas declaradas. Pero si uno hace sobre 1.500 más o menos, que es el promedio que se utiliza para el pago, porque el impuesto selectivo al consumo, para empezar, es un impuesto que establece sobre ciertos bienes que tienen externalidades negativas. Estamos hablando de bebidas alcohólicas, tabaco, ¿verdad? Y también tiene que ver sobre el combustible. También paga impuesto selectivo al consumo. Entonces, bajo ese criterio, Enrique, hay dos cuestiones que a nosotros nos llaman mucho la atención. Uno, que tiene que ver sobre el volumen que supuestamente se declaró ante la Administración en el informe. Cuando nosotros hacemos la contrastación con lo que declaramos, en tributación se declaró mucho más, ¿verdad? Y en segundo lugar, cómo ellos estimaron esa producción en base a insumos que entiendo que sacaron del Banco Central, de la aduana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que también hay una diferencia, si bien es menor esa diferencia con lo que se declaró ante tributación, ahí sí hay una diferencia que podemos ya plasmar mucho más claramente. Es más, yo traje una presentación para que podamos explicar más detalladamente si es que así lo ameritas, porque una cuestión es, yo en principio lo que quiero aclarar es que nosotros no es que le defendemos, porque muchos me dijeron, y aprovecho esta oportunidad, Enrique, porque muchos me dijeron, ¿por qué le defendés a ese sector? Me dice. Y yo no le defiendo al sector. Lo que yo defiendo es a la institución a la cual hoy estoy como autoridad,
en el cual hay un trabajo serio y un control. Por eso yo te decía el otro día, en realidad yo estoy muy tranquilo por el tema del control y de la verificación. Ahora, puede haber efectivamente diferencia, Enrique, y podemos usar este informe como para hacer controles, definitivamente que sí. Ahora, afirmar o estimar 400 millones de dólares de evasión es muchísimo y eso es lo que más nos preocupa.